gráfico en factibles de solución. El día de hoy vamos a terminar este ejercicio. Si nos da tiempo, iniciamos otro ejercicio de gráfico. Si no, el día miércoles hacemos otro ejercicio del método gráfico. Para terminarlo, les estoy compartiendo ahorita pantalla. Cuando ya tengamos pantalla, entonces, por favor, vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué fue lo que hicimos al final del día miércoles. El día miércoles nos quedamos en localizar el área factible de solución y los puntos factibles de solución. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Donde ya habíamos localizado los puntos factibles de solución. Bien, vamos a hacer un recordatorio, por favor. ¿Cómo fue que llegamos a identificar o determinar cuáles eran los puntos factibles de solución? Para poder determinar cuáles son los puntos factibles de solución, primero tenemos que localizar el área factible de solución. Y para localizar el área factible de solución, primero tenemos que trazar una línea recta que represente a cada una de las restricciones. En este caso, tenemos 4 restricciones. Tenemos la restricción del recipiente de mezclado, la restricción de la secadora A, la restricción de la secadora B y la restricción del producto químico. Son 3 restricciones. Eso quiere decir que vamos a tener 3 áreas. Un área que satisface a cada una de las restricciones. 4 áreas vamos a tener, porque son 4 restricciones. Entonces, para poder llegar a localizar el área factible, que es un área común que satisface simultáneamente, en este caso, las 4 restricciones, primero trazamos cada línea recta. Y las líneas rectas que trazamos fueron las siguientes. La primera línea que trazamos es la línea que representa a la restricción del recipiente. Y para trazar la línea recta, primero calculamos pares ordenados. Como esa restricción, definida en forma matemática como inecuación, tiene 2 variables de decisión, o sea, tiene valores para las 2 variables de decisión, calculamos 2 pares ordenados. Eso lo han de recordar muy bien ustedes. Después que calculamos esos 2 pares ordenados, trazamos la línea recta en el plano cartesiano. Primero, ploteamos el punto del par ordenado 1. Y el par ordenado 1 dice, cuando x1 vale 0, x1 vale 0, x2 vale 27. Entonces, cuando x1 vale 0, x2 vale 27, y ploteamos el punto del par ordenado 1. Como tenemos otro par ordenado que pertenece a la misma restricción, es el par ordenado número 2, que indica cuando x2 vale 0, x1 vale 27, entonces x2 vale 0, x1 27, nos vamos a 27 y ploteamos el punto correspondiente al par ordenado 2. Después de haber ploteado cada uno de los puntos, esos 2 puntos los vamos a unir con una línea recta. Esa línea recta está representando a la primera restricción, que es la restricción del recipiente de mezclado, que dice 2 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 54. Esta línea recta lo que está haciendo es separando 2 porciones de área, o sea, en el área, toda esta área está separando 2 porciones. Una porción que se le llama área no factible y la otra porción que se le llama área factible. Pero para saber qué porción de estas dos es el área factible, vamos a tomar como base el signo de la inecuación. Cuando el signo es menor o igual, el área factible va hacia adentro. ¿Hacia adentro de qué? De la línea recta. Si el signo es mayor o igual, el área factible va hacia afuera. En este caso, el signo es menor o igual, eso significa
que el área factible va hacia dentro. Entonces aquí tenemos el área factible que satisface a la primera restricción. Pero tenemos otras 3 restricciones más. Trazamos la otra línea recta. En este caso tenemos un solo par ordenado porque esa restricción únicamente afecta a lo que es la ruta número 1. A la ruta número 2 no la afecta porque dice que la secadora A es utilizada únicamente por la ruta 1. Entonces tenemos únicamente valor para X1. Tenemos un solo par ordenado que dice X2 vale 0, X2 vale 0, X1 vale 20. X2 vale 0, X1 vale 20 y nos ubicamos a la altura del 20. Ploteamos el punto del par ordenado 3. Como tenemos solo un punto únicamente en el eje X1, trazamos una línea paralela, perpendicular al eje X1. ¿Y qué indica esa paralela? Esa paralela dice que sea el valor que vaya a asumir X2. X2 puede asumir un valor de 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, pero X1 siempre va a valer ¿qué? 20. Eso indica esa paralela. Y esa línea representa la restricción número 2, que es la de la mezcladora A. También tiene un área que es factible y un área no factible que satisface a esta restricción. Como el signo es menor o igual, también sombreamos el área que va de la línea recta hacia adentro. Aquí entonces ya encontramos un área que satisface simultáneamente esas dos restricciones. Y el área que satisface simultáneamente esas dos restricciones es el área donde se cruzan los dos calores. Pero como no son solo dos restricciones, sino que son 4, seguimos trazando las otras líneas rectas. La siguiente línea recta, que es la que representa a la restricción número 3, también solo tiene un par ordenado porque esa restricción únicamente afecta a la ruta número 2. Entonces solo tenemos un par ordenado. El par ordenado 4 dice cuando X1 vale 0, X2 vale 22.5. Cuando X1 vale 0, X2 vale 22.5 y ploteamos el punto. Como tenemos solo una línea recta, entonces ahora trazamos una paralela, pero perpendicular al eje de X2 porque es donde está el punto, 22.5. Esa paralela dice que sea el valor que vaya a asumir X1, X2 siempre va a valer 22.5. Esa línea recta representa la tercera restricción que dice 8 de X1 menor o igual a 180. También divide dos porciones de área, un área factible y un área no factible. ¿Cuál es el área factible que satisface a esta restricción? Es el área que va hacia adentro porque el signo es menor o igual y vamos a sombrear entonces todo el área que va hacia adentro. Aquí donde se cruzan los 3 colores, si fuesen solo 3 restricciones, esta sería el área factible. Solución es donde hay intersección de las 3 áreas, el área que satisface a cada restricción. Pero como tenemos una cuarta restricción, trazamos entonces la otra línea recta. Esa línea recta sí tiene dos, o sea, esa línea recta para trazarla sí la vamos a trazar tomando en cuenta dos pares ordenados. ¿Por qué? Porque la restricción número 4, que es el producto químico, sí afecta a lo que es la ruta 1 y sí afecta también a la ruta número 2, o sea, tiene que ver con la ruta 1 y tiene que ver con la ruta número 2, porque el colorante tanto en la ruta 1 como en la ruta 2 lleva producto químico. Entonces vamos a tener 2 puntos. El primer punto, o sea, el par ordenado 5, vamos a trazar un punto. Dice cuando X1 vale 0, X2 vale 30. Entonces X1 vale 0, X2 30 y ploteamos entonces el punto. El par ordenado 6 dice X2 0, X1 22.5, X2 0, X1 22.5 y recorremos hasta el 22.5. Y luego trazamos lo que es una línea
recta. Al trazar la línea recta que va a unir estos dos puntos, entonces ya hemos trazado aquella línea recta que representa la cuarta restricción. ¿Cuál es el área factible para esa cuarta restricción? Es el área que va hacia adentro. ¿Por qué? Porque el signo es menor o igual. Y sombreamos todo lo que va de la línea color rojo hacia adentro. Como ya terminamos de trazar la línea recta, entonces localizamos el área factible de solución. El área factible de solución es donde hay intersección de áreas, donde se crucen los cuatro colores, porque son cuatro restricciones. En este caso, el área factible es esta parte de aquí. ¿Qué es lo que realmente abarca el área factible? El área factible abarca toda esta porción. Esto es lo que abarca el área factible. Como ya encontramos entonces, o ya localizamos lo que es el área factible de solución, es decir, aquí hay una infinidad de puntos que satisfacen simultáneamente las cuatro restricciones, es decir, que satisfacen la restricción del recipiente mezclado, el tiempo que se tiene disponible en la secadora A, en la secadora B, así como los litros que se tienen disponibles del producto químico. Después de haber localizado el área factible de solución, tenemos que localizar los puntos factibles de solución. ¿Por qué vamos a localizar puntos factibles de solución? Porque dentro de esta área factible de solución, dentro de esta área factible de solución, esto que estoy indicando es un recordatorio, eso lo vimos el día miércoles. Bien, dentro de toda esta área factible de solución, existe una infinidad de puntos que son factibles. Es decir, si yo hubiese trazado correctamente mi gráfica, si hubiese trazado correctamente los ejes, la escala, lo que son las líneas rectas, y si yo utilizo unas paralelas de un punto que encuentre hacia X1 y X2, me va a dar exactamente los valores de X1 y X2. Pero para eso tengo que hacer una gráfica a escala, o sea, utilizar un escalímetro para tener exactamente cada uno de los puntos. Pero como nosotros, digo nosotros porque yo me incluyo ahí, muchos no sabemos usar el escalímetro, a excepción de muchos bachilleres, aunque no el 100% de bachilleres pueden usar el escalímetro. Y si les enseñaron un día, posiblemente ya se les olvidó para hacer una gráfica de estas a escala y que solamente bloqueemos un punto aquí y con ese punto obtengamos el valor de X1 y el valor de ¿qué? De X2. Pero como nosotros no estamos capacitados para eso, entonces lo vamos a hacer primero, localizar los puntos y después calcular los valores de cada punto utilizando ecuaciones simultáneas. Bien, pero primero localicemos los puntos factibles de solución. Dice que un punto factible de solución es aquel vértice que encierra al área factible de solución. Entonces empezamos a buscar vértices en todo lo que es el área factible y encontramos los vértices. A cada vértice le llamamos punto factible de solución. Aquí está el primer vértice. Entonces, y a cada vértice le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, a este vértice que está aquí exactamente en la intersección de los dos ejes, le voy a poner el punto factible o le voy a llamar el punto factible de solución A. Y así seguimos buscando aquí vértices. Aquí está el otro vértice exactamente sobre el par ordenado número 4 y le vamos a llamar punto factible de solución B. Seguimos la ruta y aquí encontramos otra intersección de líneas que forman un vértice. Y ese vértice cumple con lo que es la condición que deben encerrar el área factible de solución. Exactamente este vértice también encierra, le vamos a llamar vértice C. Seguimos recorriendo y aquí tenemos otro vértice que le vamos a llamar vértice D, que también ese vértice encierra el área de solución y se convierte en el punto factible de solución D. Seguimos recorriendo, aquí otra intersección de líneas y es un vértice y encierra lo que es el área factible, por lo tanto le vamos a llamar punto factible de solución E. Seguimos recorriendo y llegamos a este vértice que también hay intersección de líneas y le vamos a llamar punto factible F. Ahí nos quedamos el día miércoles exactamente.
dándole valor, no valores, dándole el nombre a cada uno de los puntos factibles de solución. Después de haberle dado entonces el nombre a cada punto factible, porque tenemos que identificar con un nombre a cada punto factible para poder determinar después y decir, bueno, el punto óptimo de solución es el B, el punto óptimo de solución es el F o el E. Por eso es que le damos un nombre a cada punto factible de solución. Pero después de darle nombre a cada uno de los puntos factibles de solución, cada punto de estos tiene un valor de X y un valor de, o sea, un valor de X1 y un valor de X2. Es decir, A, B, C, D, E y F tienen un valor de X1 y un valor de X2. ¿Cómo le vamos a dar valores a los puntos factibles de solución? Primero vamos a darle valor al punto factible de solución A. El punto factible de solución A, si nosotros observamos y somos curiosos, vemos que está exactamente en el eje del horizontal, en la intersección del eje horizontal y el eje vertical, donde dice que X1 vale 0 y X2 vale 0. Entonces ahí no es necesario hacer ninguna operación matemática, ni mucho menos. Es necesario utilizar ecuaciones simultáneas. ¿Por qué? Porque el punto factible de solución A está exactamente en la intersección de los dos ejes, el horizontal y el vertical. Luego le vamos a dar valor a lo que es el punto factible B. Aquí tampoco necesitamos realizar cálculos matemáticos. ¿Por qué no necesitamos calcular, o sea, hacer cálculos matemáticos o calcularlo utilizando la matemática? Porque si observamos, el punto factible de solución C está exactamente sobre el par ordenado 4, exactamente sobre el par ordenado 4. Y entonces si nos vamos más atrás y llegamos al paso donde calculamos los pares ordenados, nos damos cuenta que el valor del par ordenado 4 dice, cuando X1 vale 0, X2 vale 22.5. Entonces, este es el valor que va a asumir el punto factible de solución B. Cuando X1 vale 0, X2 vale 22.5. Si ustedes observan, no necesitamos hacer ningún cálculo matemático porque el punto factible de solución B está exactamente sobre el par ordenado 4. Luego le vamos a dar valor a X1 y a X2 para lo que es el punto C. ¿Cómo le vamos a dar valor ahora a X1 y a X2 para lo que es el punto C? Si observamos aquí, está ubicado el punto factible de solución C. Y ese punto está exactamente sobre la línea trazada, sobre esa paralela. Y esa paralela, ¿qué indica? Que sea el valor que vaya a asumir X1, X2 siempre va a valer 22.5. Entonces, esa paralela pasa exactamente sobre el punto factible de solución C. Eso indica que ya sabemos el valor de X2, que X2 vale 22.5. Entonces, ya tenemos el valor de X2, que es 22.5. ¿Y cómo vamos a saber entonces el valor de X1? Si trazáramos una línea paralela y nuestra gráfica estuviese a escala y trazada con un escalímetro, nos diera exactamente el valor de X1. Pero como nuestras gráficas no están a escala, entonces vamos a utilizar ecuaciones simultáneas. Como ya tenemos el valor de X2, que es esta línea paralela, entonces utilicemos la ecuación que sirvió como base para trazar la línea recta que hace intersección con la paralela. Y la línea recta que hace intersección con la paralela es la línea recta que representa a la primera restricción. Entonces utilicemos la ecuación que utilizamos para calcular los pares ordenados, que la ecuación dice 2 de X1 más 2 de X2 igual a 54. Esta ecuación
la tomamos como base para calcular los pares ordenados 1 y 2, que son los pares que unimos con la línea recta que hace intersección con la paralela azul. 2 de x1 más 2. Ya sabemos que el valor de x2 es 22.5, entonces por 22.5, que va a ser igual a 54. 2 de x1 más 2 por 22.5, 45, que va a ser igual a 54. Despejamos x1. x1 va a ser igual. El 54 a la derecha, ahí se queda, sigue sumando entonces 54. El 45 está a la izquierda y tiene que pasar a la derecha porque todos los valores los vamos a pasar a la derecha. Y a la izquierda se queda solo la incógnita x1. Desde el 45 está sumando, va a pasar restando. El 2 está multiplicando, va a pasar ¿qué? Dividiendo. Primero realizamos la operación que está dentro de los paréntesis, después la división. Si lo encerré entre paréntesis, porque según el orden de las operaciones, de acuerdo a los signos, primero van paréntesis, después va corchetes y último van las llaves. Entonces, por eso es que estoy encerrando aquí dentro lo que es los paréntesis, porque primero va esta operación. X1 va a ser igual, 54 menos 45, 9, dividido dentro de 2. X1 va a ser igual a 9 dividido entre 2 es igual a 4.5. Ahora ya sabemos el valor de x1 para el punto factible C, que es 4.5. Tenemos ya el valor para A, para B, para C. Nos falta todavía el valor D, el de E y el de F. Vamos ahora con el punto factible solución D. Este punto de solución factible de solución D no tiene ninguna paralela. Entonces no conocemos el valor de ninguna de las dos incógnitas, porque no tiene ninguna paralela. Entonces cuando nos encontremos en este caso, que no tenemos ninguna paralela que nos dé el valor, ya sea de x1 o de x2, utilizamos las dos ecuaciones que sirvieron como base para calcular los pares ordenados de estas líneas rectas que hacen intersección. En este caso, las líneas rectas que hacen intersección es la línea color rojo y la línea color naranja. Entonces, como las líneas rectas que hacen intersección, el punto factible solución D es la línea color rojo y la color naranja, utilicemos esas dos ecuaciones. La ecuación de la línea color naranja dice 2 de x1 más 2 de x2, que es igual a 54, que es la número 1. Y la otra que vamos a utilizar es la número 4, que es la de color rojo, que hace intersección con la de color naranja. Esa es la número 4, que dice 20 de x1 más 15 de x2 igual a 450. Y luego utilizamos ecuaciones simultáneas, un método de las ecuaciones simultáneas, el método que ustedes quieren. Yo únicamente lo que hago es eliminar una de las dos incógnitas, ya sea x1 o x2. Para eliminar una de las dos incógnitas, lo que voy a buscar es que el coeficiente, ya sea de x1 en la primera ecuación y el coeficiente de x1 en la segunda ecuación sea igual, solo que con signo contrario para poder eliminar esa incógnita. Lo mismo, si yo quiero eliminar x2, también tengo que lograr que el coeficiente sea igual, solo que con signo cambiado. Para lograr que el coeficiente, yo voy a eliminar x1, para lograr que el coeficiente de x1 sea igual al de x1 en la segunda ecuación, entonces toda la primera ecuación la voy a multiplicar, ya sea por 20 o digo 20 dividido entre 2 es igual a 10. Y a este valor le voy a poner signo negativo. Y toda la segunda ecuación la voy a multiplicar, como el 20 lo dividí en
dentro de 2, entonces 2 dividido entre 2 es igual a ¿qué? A 1. El signo negativo ya sea lo puede llevar el 10 o lo puede llevar el 1, no importa, el resultado va a ser el mismo, porque lo que yo quiero es que uno de los dos coeficientes, ya sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación, sea el mismo para poder cancelar o poder eliminar esa incógnita. Operamos menos 10 por menos 2 de x1 menos por más da menos 20 de ¿qué? De x1 menos por más da menos 10 por 2 es igual a 20 de x2 que va a ser igual menos por más da menos 10 por 54 es igual a menos 540. Luego este es el resultado de la primera ecuación. La segunda dice 1 por 20 más por más da más 1 por 20 es igual a 20 de x1. Más por más da más 1 por 15, 15 de x2 que va a ser igual. Más por más da más 1 por 450, 450. Por regla cancelamos x1 porque logré que el coeficiente sea el mismo, solo que 1 con signo cambiado. Menos 20 más 20, 0 de x1. Entonces anulamos esta. Menos 20 más 15 es igual a menos 5 de x2 que va a ser igual. Menos 450 más 450 menos 90. Despejamos x2. X2 va a ser igual. Menos 90 que queda en el lado derecho con el mismo signo. El menos 5 está multiplicando, pasa dividiendo al lado derecho, menos 5. X2 va a ser igual. Menos por menos da más. 90 dividido entre 5 es igual a 18. Ya tenemos el valor de x2 que es 18. Necesitamos solo el valor de x1. Como ya tenemos el valor de x1, ese de x2, como ya tenemos el valor de x2, ese valor lo vamos a sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones y luego despejamos la incógnita x sub 1. Yo voy a utilizar la primera ecuación. La primera ecuación dice 2 de x1 más 2 de x2 igual a 54. Como ya conozco el valor de x2, 2 por x1 más 2 por el valor de x2 que es 18 igual a 54. 2 de x1 más 2 por 18, 36 que es igual a 54. Ya puedo despejar x1. X1 va a ser igual. El 54 queda en el lado derecho con el mismo signo. 54, el 36 en el lado izquierdo está sumando, pasa al lado derecho restando, menos 36. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. X1 es igual. 54 menos 36 es igual a 18, dividido dentro de 2. X1 tiene un valor de 18 y 2 de 9. Tenemos ya el valor entonces de x1 que es 9. De esa forma encontramos los valores para el punto. Factible solución D. Nos falta calcular para E y para F. Esta es una pregunta. Necesitamos calcular el valor de E. De E. ¿Será que ya conocemos el valor de una de las dos incógnitas? El valor de E. ¿Será que ya se conoce el valor de alguna de las dos incógnitas? Pregunto. ¿Será Sí, que se conoce alguno de los valores? sí, está el T3. ¿Qué valor? ¿Qué valor se conoce? ¿El de x1 o el de x2? El de X1. ¿Cuál es ese valor? ¿Cuál es el valor de x1? 20. ¿Ah? Ahí está, 20, ¿va? El valor de x1. Yo aquí
Lo puse de este lado, pero es de este lado la gráfica, ¿sí? Por favor, ahí les voy a corregir la gráfica. Entonces, 20, ¿va? 20 es el valor de X1. Como ya tenemos el valor de X1, pues si observan, ploteé mal, ¿va? Como ya tenemos el valor de X1, pues vamos a calcular el valor de X2. ¿Qué necesitamos para calcular el valor de X2? Vamos a ver si se les quedó con el par ordenado C. ¿Qué necesitamos para calcular el valor del punto factible E, o sea, el valor de X2? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué operación vamos a hacer? Sustituirlo en la ecuación número 2, ¿En qué ecuación? en la número 2, donde está ¿En la 6x1. número? ¿Será la número 2? ¿Será? ¿Qué línea recta hace intersección con la paralela de color verde? Tampoco es la número 3. 5. ¿Qué línea recta hace intersección con la paralela de color verde? La línea recta de color rojo. ¿Y la línea de color rojo qué ecuación es? La número 4. Entonces venimos y utilizamos la número 4 para calcular el valor de X2. 20 por 20 que vale X1 más 15 de X2 que va a ser igual a 450. Luego dice 20 por 20, 400 más 15 de X2 que es igual a 450. Ya podemos despejar X2. X2 va a ser igual. El 450 se queda sumando en el lado derecho. El 400 está sumando en el lado izquierdo, al lado derecho va a pasar restando. El 15 está multiplicando, va a pasar dividiendo. X2 va a ser igual. 450 menos 450 dividido dentro de 15. X2 va a ser igual a 50 o 15, 3.33. Ya conocemos entonces el valor de X2 para el par o para el punto factible solución E. Y no, por último, el punto factible F. Y pregunto, ¿será necesario hacer algunos cálculos matemáticos para conocer el valor de X1 y el valor de X2 para el punto factible F? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será necesario? Quedaría igual. ¿Mande? Igual, ¿cómo así igual? El punto está sobre la P3, que sería 20 para X1 Diga. y 20 para X1. Exactamente, ese se localiza en el eje horizontal par ordenado 3. ¿Y el par ordenado 3 qué dice? X1 20, X2 0. Entonces venimos y ya tenemos el valor para F. Pregunto, ¿alguna duda cómo calcular el valor para cada uno de los puntos factibles de solución? Pregunto, ¿alguna duda sobre cómo calcular el valor de cada uno de los puntos factibles de solución? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, estamos claros, entonces por favor. Ahora que ya le dimos el valor a cada uno de los puntos factibles de solución. Aquí tenemos cuántos puntos factibles de solución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de estos puntos factibles, como su nombre lo dice, es una solución factible. Es decir, que si a nosotros, el propietario de la empresa donde trabajamos, o el gerente general, o si nosotros somos el gerente general, nosotros podemos utilizar cualquiera de estos puntos para poder procesar el colorante o el colorante. Cada uno de estos puntos nos da una solución factible, incluso el A. ¿Por qué el A es una solución factible? Porque dice que ningún kilogramo se debe procesar en A y ningún kilogramo se debe procesar en B. Y eso puede ser una solución factible. ¿Por qué? Porque en otro momento yo puedo decidir que en este momento, por dadas las circunstancias
de la pandemia no voy a procesar ningún kilogramo. Entonces, esta también es una solución factible. El B es otra solución factible que indica que no se debe de utilizar la ruta número 1. Es solo conveniente utilizar la ruta número 2, procesando 22.5 kilogramos de colorante. El punto factible C de solución indica que debemos de utilizar las dos rutas. La ruta 1 procesando 4.5 y la ruta 2 22.5. El punto factible solución D indica que debemos de utilizar también las dos rutas. 9 kilogramos en la ruta 1 y 18 kilogramos en la ruta número 2. Luego tenemos el punto factible E. También es una solución factible. Indica que se deben de utilizar las dos rutas. La ruta número 1 procesando 20 kilogramos y la ruta número 2 3.33. Y luego el punto F dice que únicamente es conveniente utilizar la ruta número 1 y no la ruta número 2. Cada uno de estos puntos son factibles de solución y al momento de tomar una decisión podemos utilizar cualquiera de estos, dependiendo las condiciones del momento dentro de la empresa, del momento que se va a procesar. Pero siempre tenemos que recomendar cuál es el óptimo dentro de todos estos. Es decir, que todos estos nos van a maximizar la utilidad. Pero, ¿qué punto nos maximiza al óptimo esa utilidad? Entonces tenemos que encontrar ese punto que nos va a dar a nosotros la solución óptima. ¿Y cómo vamos a determinar si el punto A, el B, el C, el D, el E o el F es el punto óptimo de solución? Para poder determinar cuál de estos 6 puntos es el punto óptimo de solución, vamos a evaluar cada punto factible de solución en la función objetivo. Y de esa manera vamos a determinar cuál es el punto óptimo. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos factibles de solución. Para poder determinar cuál de estos es el punto óptimo de solución, vamos a evaluar cada punto factible de solución en la función objetivo. Es decir, para A vamos a sustituir los valores de x1 y x2 en la función objetivo. Lo mismo con B, C, D, E y F. Evaluemos primero el punto A. La función objetivo es maximizar Z, que va a ser igual a 250 de x1, que es 0, ¿sí? 250 por 0, más 250 por el valor de x2, que es también 0. 250 por 0 es igual a 0, más 265 por 0 es 0, que es igual a 0. Y evaluamos entonces el punto factible A. El punto factible B, la función objetivo es maximizar Z, es 250 de x1 más 265 de x2, es decir, que por cada kilogramo que nosotros procesemos en la ruta número 1 deja una utilidad de 250. Y por cada kilogramo que procesemos en la ruta número 2 también deja una utilidad de 265. Pues ahora evaluemos cuál es la utilidad total si utilizamos el punto factible B. 250 por el valor de x1, en este caso es 0, más 265 por 22.5. 250 por 0 es 0, más 265 por 22.5 es 5.962.5. 0 más 5.962.5 es igual a 5.962.5. Tenemos entonces la utilidad
que genera si procesamos 0 kilogramos de colorante en la ruta número 1 y 22.5 kilogramos en la ruta número 2. Evaluemos el punto factible de solución C. La función objetivo dice es maximizar Z, que es igual a 250 de X1 más 265 de X2. 250 por 4.5, que es el valor de X1, más 265 por 22.5, que es el valor de X2. La función objetivo va a ser igual, 250 por 4.5, 1125, más 265 por 22.5, 5962.5. 1125 más 500, no hombre, más 5962.5 es igual a 7087.5, que es la utilidad máxima que dejaría si procesamos 4.5 kilogramos de colorante en la ruta 1 y 22.5 en la ruta número 2. Evaluemos el punto factible de solución D. Función objetivo, maximizar Z, que va a ser igual a 250 por 9 más 265 por 18. 250 por 9 es igual a 2250 más 265 por 18, 4770. 2250 más 4770 es igual a 7020. Bien, ya calculamos entonces la utilidad que generaría lo que es el punto factible solución D, en el cual procesaríamos 9 kilogramos en la ruta número 1 y 18 kilogramos de colorante en la ruta número 2. El punto E. Función objetivo, 250 de X1 más 265 de X2. 250 por 20 más 265 por 3.33. 250 por 20, 5000 más 265 por 3.33, 882.45. 5000 más 882.45 es igual a 5882.45. Y por último, el punto factible de solución F, 250 por 20 más 265 por 0, 250 por 20 es igual a 5000 más 265 por 0 es igual a 0, que va a ser igual a 5000. Ya tenemos entonces la utilidad que genera cada uno de los puntos factibles de solución. Aquí es donde va a cambiar, o en este único paso es el que cambia el procedimiento de la maximización y la minimización. Cambia cuando seleccionamos cuál es el punto óptimo de solución. Cuando se trata de una maximización, el punto óptimo de solución es aquel mayor resultado. Y entonces, si observamos aquí, ¿qué punto factible proporciona la mayor utilidad? Es el punto factible de solución C. Y ese punto factible de solución C se convierte en punto óptimo de solución. De esa manera, entonces, encontramos el punto óptimo de solución. ¿Alguna duda cómo encontrar o cómo llegar a determinar cuál es el punto óptimo de solución para un problema de maximización? No,
¿Alguna duda de cómo encontrar o cómo determinar el punto óptimo de solución para problemas de maximización? Estamos bien, va. Entonces ya determinamos cuál es el punto óptimo de solución. Después de haber determinado cuál es el punto óptimo de solución, tenemos que comprobar si este punto óptimo de solución cumple con cada uno de, o con cada una, mejor dicho, de las restricciones del problema. Es decir, si este punto cumple con el tiempo disponible del recipiente de mezclado, si cumple con el tiempo disponible de la mezcladora A, si cumple con el tiempo disponible de la mezcladora B, y por último, si cumple con la disponibilidad del producto químico. ¿Cómo vamos entonces a comprobar? Lo vamos a comprobar sustituyendo los valores del punto óptimo de solución en cada una de las restricciones que definimos matemáticamente en forma de inecuaciones. El punto óptimo de solución es el C. Estamos, punto óptimo de solución es el C. 4.5, 22.5, 4.5, que es el C para todas. Entonces, este punto óptimo de solución, vamos a ver si cumple con cada una de las restricciones. La primera restricción es la restricción del recipiente de mezclado. Determinemos si cumple con esta restricción. 2 por el valor de X1, que es 4.5, más 2 por el valor de X2, que es 22.5, que va a ser menor o igual a 54. 2 por 4.5 es igual a 9, más 2 por 22.5 es igual a 45, menor o igual a 54. 9 más 45 es igual a 54, que es menor o igual a 54. Si cumple con esta restricción, ¿qué es lo que podemos nosotros observar aquí? Que con esta combinación, que procesando 4.5 kilogramos en la ruta 1 y 22.5 kilogramos de colorante en la ruta número 2, se estaría utilizando el 100% que se tiene disponible el recipiente de mezclado, es decir, se estarían utilizando las 54 horas que se tiene disponible ese recipiente. Veamos si cumple con la segunda restricción. Definida en forma en ecuación, dice 6 de X1 menor o igual a 120, que es la restricción de la secadora. Dice que la secadora está disponible durante 120 horas, pero únicamente se va a utilizar en lo que es la ruta 1. Veamos si cumple entonces, porque debemos de consumir o debemos de utilizar las 120 horas o menos de esas horas. 6 por 4.5 que vale X1, X2 no tiene coeficiente en lo que es la restricción de la secadora A, por lo tanto menor o igual a 120. 6 por 4.5 es igual a 27, menor o igual a 120. Si observamos aquí, sí cumple con esa condición, pero ¿qué pasa aquí? Que únicamente vamos a utilizar el recipiente 20 horas, solo durante 20 horas, pero ¿qué pasa entonces? ¿Cuántas horas no se va a utilizar la secadora A? Serían 120 menos 27 y esas horas, que creo que son 93, no estaríamos utilizando la secadora A. Eso es lo que nos indica. Pero sí cumple. ¿Por qué? Porque 27 es menor o igual a 120. Si aquí nos da 125, entonces no cumple. ¿Por qué? Porque la secadora A está únicamente disponible 120 horas. A eso me refiero. Vamos a ver si se cumple con lo que es la restricción
número 3, que es la mezcladora B, que únicamente esa mezcladora B será utilizada en la ruta 2. 8 por el valor de X2, que es 22.5, menor o igual a 180, que es la secadora B. 8 por 22.5 da 180, menor o igual a 180, así se cumple. ¿Y qué está indicando esta comprobación? De que se van a utilizar durante las 180 horas la secadora B. Es decir, que no va a estar la secadora B sin uso durante ese proceso. Tenemos todavía otras dos restricciones, que es la restricción de el producto químico. El producto químico dice 20 de X1 más 15 de X2 menor o igual a 450. Veamos si se consume todo el producto químico o queda alguna disponibilidad en bodega. Decimos entonces 20 por 4.5 más 15 por 22.5, que vale X2 menor o igual a 450. 20 por 4.5 es 90 más 15 por 22.5 es igual a 337.5, menor o igual a 490. 90 más 337.5 menor o igual a 450. 90 más 337.5 es 427.5, menor o igual a 450. Pregunto, ¿cuántos litros de producto químico deben haber en bodega? Porque no se utilizaron, porque únicamente se utilizaron 427.5. ¿Cuántos litros deben haber en bodega? Por favor, jóvenes. 22.5 deben haber en bodega. Si ustedes observan, esto también puede servir como control, ¿va? Es decir, en este proceso de producción, en bodega todavía tiene que estar las 22, o sea, o los 22.5 litros de producto químico que no se consumieron en el proceso en la ruta 1 y el proceso en la ruta 2 con estas cantidades de kilogramos procesados de colorante. Y por último, tenemos que verificar si se cumple con la restricción de la no negatividad. Esa restricción únicamente recuerda que los valores de X1 y X2 toda la vida tienen que ser mayores o iguales que 0. En este caso X1 es 4.5 y X2 el valor es 22.5. Si son mayores o iguales que 0, por lo tanto se cumple con esa restricción de la no negatividad. Solo quiero dejar algo claro. Se lo digo porque muchas veces cuando están ustedes resolviendo un problema, forzosamente quieren que les dé valores de las dos variables o las dos incógnitas. No. Puede hacer que les dé solo el valor para una incógnita, que les dé el óptimo. Si ustedes recordarán, en los puntos factibles de solución, tenemos algunos puntos que solo dan valor para ruta 1 o para ruta 2. Eso es posible, porque el gráfico, o sea, la programación lineal, ayuda a determinar en qué momento se va a utilizar la ruta 1, en qué momento la ruta 2, o necesitamos utilizar las dos rutas con determinadas cantidades procesadas de kilogramos. Es decir, en determinado momento ustedes le dan el punto óptimo de solución en una variable 0 y en la otra un valor diferente de 0, es correcto, se puede dar eso. No necesariamente les va a dar valores para las dos variables de decisión. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo fue que comprobamos si se cumple o no con cada una de las restricciones? ¿Alguna duda sobre cómo comprobar si se cumple con las restricciones? ¿Estamos todo bien hasta ahí? Si estamos todo bien hasta ahí, entonces, en la vida real,
hay que dar una conclusión y hay que dar recomendaciones. Aquí no es necesario dar conclusión, conclusión si vamos a ver que va a ser la respuesta. Me refiero que no es necesario que usted dé recomendaciones y que tampoco vaya a hacer mucho énfasis en la conclusión. Aquí nuestra conclusión, no va a darla demasiado extensa. Aquí la conclusión únicamente se va a referir a la pregunta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Eso es lo que vamos a contestar en la conclusión. Y aquí lo que nos están preguntando, lo que quieren saber es, ¿cuál es la mejor combinación para aprovechar al máximo el recipiente de mezclado? La secadora A y la secadora B, así como la cantidad en litros disponible del producto químico. Eso es lo que están preguntando. Cuando yo digo la combinación me están preguntando cuántos litros se deben de procesar en la ruta 1 y cuántos litros se deben de procesar en la ruta 2 para aprovechar al máximo los recursos que tienen disponibles. ¿De qué? De recipiente mezclado, de la secadora A, de la secadora B y del producto químico. Eso es lo que vamos a responder y vamos a responder de la manera siguiente. Para lograr optimizar la utilidad total, al utilizar la ruta 1 y la ruta 2 en 7,087.50 quetzales, se deben procesar 4.55 kilogramos en la ruta 1 y 22.5 kilogramos en la ruta número 2. Con esa cantidad a procesar en la ruta 1 y la ruta 2, se estará cumpliendo con las disponibilidades de tiempo en la mezcladora y en las rutas de secado, así como aprovechando de la mejor forma la cantidad de litros de producto químico del que se dispone. De esa manera es la conclusión que nosotros vamos a dar en lo que es el curso. En la vida real, como les indico, hay que dar recomendaciones también. Aquí en el curso, pues no es necesario dar esas recomendaciones, sino simplemente una conclusión. Pregunto, ¿alguna duda sobre este ejercicio del método gráfico? Vamos a hacer otro el día miércoles, vamos a hacer